Bueno, decíamos que de alguna manera eh, el tango está marcando un poco cuál es el carácter de esa sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, hablamos de la sociedad rioplatense, hablamos de los países vecinos, Uruguay y Argentina. Eh, Somos muy parecidos, pero no somos lo mismo. ¿Eh? Yo la semana pasada fuimos a ver la película esta que está de moda de Francella, El Homo Argentino. Y ahí uno se da cuenta realmente cuál es la diferencia entre el Uruguay y la Argentina, entre los uruguayos y los argentinos. O sea, esa, ese egocéntrico que son los argentinos, los porteños sobre todo, ¿eh? Se refleja en los capítulos, son 16 capítulos, y ahí están reflejados los aspectos que nosotros automáticamente cuando vemos eso nos causa rechazo. ¿Y por qué nos causa rechazo? Porque somos distintos. O sea, tenemos cosas que nos asemejan, ellos son muy frecuentes, o sea, ellos siempre están contentos de venir al Uruguay, porque acá los recibimos bien, porque la gente es amable con ellos, no solamente por el turismo, sino porque naturalmente el uruguayo tiende a ser un tipo amable con el extraño, con el extranjero. En cambio, los argentinos y los porteños, concretamente, esa película realmente, no es que no me haya gustado, pero digo, lo que sí me sirvió para darme cuenta en qué nos diferenciamos. Este, Son situaciones donde este personaje de Francella, en los distintos tipos que hace, muestra situaciones que seguramente en nuestro país no hubieran pasado o no pasarían. Un ejemplo nomás, o un ejemplo de los capítulos de la película, el primero, el que comienza, porque ese dura 1 minuto, 2 minutos, pero es bien expresivo de lo que es el sentimiento de un porteño. Y esto no sé si es una crítica o cómo lo van a tomar los que no son uruguayos, pero Franchella está en una fiesta, en un piso alto de un edificio, están bailando, son una serie de personajes ahí bailando, divirtiéndose, haciendo farándula, y él en un momento dado sale al balcón con una botella de cerveza en la mano. Se pone a tomar cerveza y la deja arriba del muro, arriba del pretil. Y resulta que en un movimiento así la tira la botella. Y seguro estaba en un 11 piso. Entonces cuando cae la botella, cae en la vereda. Una señora que estaba esperando el ómnibus, no sé qué estaba esperando en la vereda, se asusta porque supuesto le pega un golpazo de eso atrás y lo primero que el instinto que tiene es tirarse para la calle. Bueno, se tira para la calle y le pasa un auto por encima. O sea, toda una tragedia. Después ese auto que lo chocan de atrás, ya, toda una tragedia. Y este hombre se agarra la cabeza como diciendo, ¡pah! ¿Qué hice? Y lo pensó 2 minutos. No, ni 2 minutos, 1 minuto lo pensó. ¿Y qué hizo? Entró a la fiesta y se metió de nuevo en la farándula. O sea, como si ignorase el desastre que había hecho. Yo creo que nosotros no seríamos así. O sea, los uruguayos ese comportamiento no lo tendríamos. No sé si es propio de todos ellos. Este hombre está representando un poco las características del porteño. Bueno, eso nosotros no lo haríamos. Y así son todos los capítulos, o sea, algunos más cómicos que otros, pero en general no es una película cómica, es una película reflexiva, es una película que da para pensar. ¿Eh? ¿Qué haríamos nosotros en situaciones como las que vive él? Bueno, y ahí justamente aparecen las diferencias. Era un paréntesis nomás. Bueno, de todos esos lugares que yo les mencioné, que
se puede dar la situación de las parejas, de los amigos, de las reuniones. Me quiero detener en un lugar determinado, que es el barrio. Y el barrio, y esto sí es igual en tanto en Buenos Aires como en el Uruguay, como en Montevideo y como en el resto del país. Los barrios, sobre todo en aquella época, no ahora, sobre todo en aquella época, eran identificatorios de la persona. O sea, el individuo se sentía que pertenecía a determinado barrio y era un orgullo sentirse perteneciente a ese barrio. Lo digo en propia persona, porque yo nací en el barrio de Malvin y yo me siento malvinense toda la vida. Me vine para vivir acá a Loma de Solimar, pero resulta que yo me siento malvinense. ¿Por qué? Porque si voy, porque tengo mis hijos que viven por ahí, y voy y me cruzo con gente que desde aquellos años, y nos saludamos y nos hablamos y nos preguntamos cómo anda, qué hicimos, o sea, nos conocíamos todos en aquella época. Y no era un barrio chiquito, era un barrio grande. Lo que pasa es que era muy común las barras de amigos, las idas de una calle para otra, de un lugar para otro. Incluso las peleas con otros barrios. Peleas en el sentido de los partidos de fútbol, o sea, había un sentimiento particular por el barrio. Y esos temas del barrio están expresados en las letras de tango. O sea, el letrista, por ejemplo, Homero Mansi, en su barrio de tango, habla del lugar, no habla de las personas, pero sí habla de la mujer que vivió ahí, o sea, él en el fondo siempre, o sea, en todos los tangos siempre aparece la mujer o siempre aparecen personas. Difícilmente en algún tango no aparezcan personajes, sino que todos tienen algo, por más que usted esté demostrando o haciendo un alarde del barrio determinado, siempre en ese barrio algo pasó y eso está relatado en la letra del tango. Así que con esto más o menos cierro la clase. Sé que no fue una clase muy sencilla porque es una clase media difícil de llevar, porque no estoy hablando de un personaje en particular, sino que estoy hablando de una situación más filosofal, más de pensar. Bueno, ustedes lo manejarán a su manera y cada uno tendrá su experiencia, sobre todo esto último que hemos hablado de los barrios, y se darán cuenta que sí, que realmente se sienten pertenecientes a un barrio, por más que se hayan mudado, por más que hoy en día la gente no tiene pertenencia. Hoy en día ya el que viene a un barrio después de haber nacido en un determinado lugar, ya no tiene el arraigo que tenía en su barrio original. Incluso en esta época de edificios y de apartamentos, capaz que no se conocen en el piso de abajo con el piso de arriba. O sea, que estamos en un mundo totalmente diferente. Por eso yo estoy mencionando el barrio, sobre todo en esas épocas donde era más íntima la situación, donde no había tanta televisión, no había tantos juegos para ver, y la gente salía a la calle. La calle era el lugar natural de los muchachos y de la gente. Y los bares y las canchas de fútbol, o sea, naturalmente esa era la vida de los muchachos de aquella época. Cosa que hoy lamentablemente no es así. Hoy o van a los clubes, pero ya no es lo mismo, ya no es la barra de amigos del barrio, sino que son las barras que se forman en los clubes o que se forman en el colegio, ya es diferente. No sé si es mejor o peor, digo que es diferente. Bueno, con esto los dejo y nos veremos la clase que viene. Chao.